Dado que vamos a tratar los desafíos para la salud pública en el contexto de la pandemia de COVID-19, vamos a abordar temas que están vinculados con este evento, como son salud materno-infantil, salud mental y enfermedades transmitidas. Ahora sí. Toma 794. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, la tercera es la vencida. Me presento de nuevo, yo soy la licenciada Caluz Polanco, soy psicóloga clínica y soy parte del staff del Departamento de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Hoy voy a presentarles mi investigación sobre los acontecimientos vitales estresantes como factores de riesgo en intentos suicidas en República Dominicana 2019. Bueno, todos sabemos que el suicidio es una de las principales problemáticas de salud a nivel mundial. Tanto así que la Organización Mundial de la Salud establece que el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. Esta investigación lo que buscaba era explorar cómo los factores, como factor de riesgo, los acontecimientos vitales estresantes se convertían y afectaban entonces si podían llevar a una persona a que intentara suicidarse. Básicamente, el planteamiento fue el siguiente. Ocurre uno o varios acontecimientos vitales estresantes, los que se definen como hechos o sucesos que son relevantes para la vida de una persona, que esa persona identifica que afectan su proceso evolutivo. Pueden ser de naturaleza económica, personal, emocional, de salud. Entonces, ocurre este o varios acontecimientos vitales estresantes. La persona o ese sujeto se ve sin mecanismos de defensa para poder afrontar ese nivel de estrés o con mecanismos de defensa que no funcionan o no funcionales. Entendiendo que los mecanismos de defensa se definen como esa función psíquica que está para preservar, para regular esa carga de energía negativa, ese estrés, y que esa persona entonces no se desequilibre emocionalmente. Entonces, esa persona no tiene mecanismo de defensa o sus mecanismos de defensa no son funcionales, entonces ahí ocurre el intento suicida. El tipo de estudio, este es un estudio mixto con preponderancia cuantitativa. Lo que se hizo fue un muestreo por conveniencia, ya que no tenemos estadísticas de intentos suicidas en los hospitales del país. Realmente las estadísticas con las que trabajamos son de suicidios consumados, entonces trabajamos con un muestreo por conveniencia en 2 hospitales de Santo Domingo. En cada hospital trabajamos recopilando la muestra durante 3 meses. Para explorar el tema o la ocurrencia de los acontecimientos vitales estresantes, utilizamos la escala de acontecimientos vitales, la escala de reajuste social de Holmes y Rae, y para identificar el tema de los mecanismos de defensa, utilizamos el test proyectivo de persona bajo la lluvia. Dentro de los resultados encontramos que, según la distribución por sexo, el 69% de la muestra correspondía a mujeres o a personas del sexo femenino. Dentro de los intentos previos, el 75% de la muestra era reincidente en intentos suicidas. Lo que quiere decir que el 75% no era la primera vez intentando suicidarse, y de esta muestra completa, el 62% no planificó un intento suicida. Dígase que tomó una decisión, vamos a decir, de manera impulsiva o sin premeditarse. Dentro de la escala de los acontecimientos comprendidos en la escala, el promedio identificado de acontecimientos vitales estresantes que habían sucedido en la vida de esta muestra en el año previo a este intento es de 12 acontecimientos, y los que se presentaron en mayor ocurrencia fueron, en primer lugar, cambio en las condiciones de vida. Es importante que tomemos esto en cuenta para el análisis adelante. Primero está cambio en las condiciones de vida. Luego tenemos cambios en los hábitos de dormir, cambios en los hábitos alimenticios, muerte de un familiar cercano, revisión de hábitos personales y cambios en la situación económica. Con respecto a los mecanismos de defensa,
se encontró que el 100% de la muestra identificaba que estaba atravesando una situación de estrés o hostilidad en su medio. El 50% de ellos se mostró sin defensas para manejar este estrés, y de los que sí presentaron defensas, solamente un 6%, que corresponde a una persona de la muestra completa de los 16 sujetos, sí presentaba defensas sanas o un sentido de adecuación y confianza en sí mismo. Entonces, básicamente lo que concluimos fue que sí, que los acontecimientos vitales estresantes son un factor de riesgo para los intentos suicidas, ya que se presentaron en un promedio de ocurrencia de 12 acontecimientos vitales estresantes, y que el 50% de la muestra no presentó mecanismos de defensa para poder manejarlo. Dentro de esto, yo incluiría que dentro del contexto de COVID, esta investigación es importante porque bajo la definición de acontecimiento vital estresante, cabe perfectamente la crisis del COVID, la crisis provocada por el COVID-19, y que aparte de eso, producto de la crisis, se desprenden o desglosan varios acontecimientos vitales estresantes. Como mencionábamos anteriormente, la lista de acontecimientos vitales estresantes que se presentaron en su mayoría se han presentado dentro del contexto de COVID. Cambio en las condiciones de vida, muerte de un familiar cercano, cambios en los hábitos de dormir, en los hábitos alimenticios y por demás. Esos son solamente lo que se presentaron en más del 50% de los casos. Lo que quiere decir que partiendo de esta investigación podemos entonces concluir que sí, que el COVID de por sí podría representar un aumento en la tasa de intentos suicidas que se están presentando por esta crisis. Entonces, básicamente, lo importante es entender que dentro de este contexto va a haber un aumento en los intentos suicidas. Como recomendaciones, primero recomendamos que dentro del contexto COVID se trabaje desde el enfoque de prevención y promoción, campañas que den respuesta a este aumento en intentos suicidas que se pueden esperar producto de esta crisis. Luego, entonces, entiendo que fuera del contexto COVID deben crearse protocolos estándares de intervención de intentos suicidas para trabajarse con estos casos desde el momento en el que llega a la emergencia. Luego, entonces, si es internado en la unidad de intervención en crisis, y luego, entonces, para la consulta ambulatoria. Luego es importante entender esto, que los factores de riesgo del intento suicida dentro de nuestra población, y por eso, entonces, debe recopilarse data desde las consultas ambulatorias en hospitales hasta la parte clínica de la consulta privada. Debe estar recopilándose data sobre cuáles serían los acontecimientos vitales estresantes de mayor preponderancia que pueden llevar a una persona a intentar suicidarse, o cualquier otro factor de riesgo que pueda existir en intentos suicidas. Además de esto, entiendo que es súper importante que se fomente la investigación de este tema, aprovechando la data que se puede recopilar en las consultas ambulatorias, en la consulta privada, y ya aparte de eso también las investigaciones que puedan desde los organismos o desde organismos internacionales subvencionar investigaciones sobre el suicidio en nuestra población. Aparte de esto, entiendo que deben crearse iniciativas en el ámbito de prevención y promoción de la salud mental para frenar la problemática de los intentos suicidas y los suicidios. Por poner un ejemplo, campañas que sensibilicen sobre este tema, que puedan educar sobre cómo tú puedes prevenir, cómo tú puedes ayudar a una persona que tú identificaste que esté en riesgo de intento suicida. Aparte de eso, características que pueden convertirse en factores de riesgo, como lo es la frustración, cómo manejar el estrés, manejo de conflicto en la pareja y manejo de conflictos personales. Y también identificaría que sería importante considerar que dentro de la batería de pruebas que se aplican para tratar o intervenir en los casos de intento suicida, que se puedan aplicar la escala de reajuste social de Homs y RAE, porque entiendo que arrojaría mucha importancia sobre cuál es el contexto personal de ese sujeto cuando toma esa decisión de intentar suicidarse.
Y también, ¿por qué no?, incluir pruebas proyectivas que darían un enfoque personalizado, pero clínico, sobre la situación emocional y personal de esa persona, de ese paciente, y entonces ayudaría a poder hacer una intervención más personalizada para que esa persona reciba la ayuda que necesita para su propia condición, su propio contexto personal. Para mí ha sido un placer, entonces